Super Crack Estrella presenta. Ven y mira Apocalipsis 6:8. Ven y mira es una invitación a ver el futuro de la Tierra. Este pasaje bíblico está cifrado o codificado y cada uno lo puede interpretar de formas distintas, desde un punto más religioso o desde un punto más práctico, y yo lo interpreto basándome en una película que me gustó mucho. Su título es Horsemen, también conocida como Jinetes del año 2009. Lucas 12:2 NTV. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Los 4 jinetes del Apocalipsis, jinetes, la película deja algunas perlas sobre el pesaje de la Biblia que dice ven y mira Apocalipsis 6:8. Dura 90 minutos, se filmó hace más de 10 años y ahora se convirtió en el inesperado éxito de Netflix. De verdad que la película cuenta cosas muy interesantes, por ejemplo nos dice, y esto es una de las cosas que más me impresionó, es que el ven y mira Apocalipsis 6:8. No habla del fin del mundo, habla de la caída del velo que destapará que hay detrás de ese mundo que se nos oculta, el mundo invisible que está gobernando en las sombras nuestro mundo de tinieblas controlado por los ángeles caídos y Satanás. Algunas cosas en esta teoría son introducidas por mí, en la película solo dice la caída del velo, el famoso velo de Isis, el mundo invisible que está en las regiones celestes como los ovnis demonios. Ven y mira Apocalipsis 6:8. Es una visión del futuro, algo tan espantoso que aún está por suceder, algo que de verlo dejaría nuestras mentes traumadas de puro espanto, algo que durante milenios se ha estado ocultando al mundo y que está relacionado con los que controlan el mundo desde esa dimensión invisible para nosotros, pero que está aquí entre nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos gobernadores de las tinieblas son los que controlan la tierra. Ven y mira Apocalipsis 6:8. Es como entrar en una máquina del tiempo y ver lo que ocurrirá cuando este velo de Isis caiga, y será algo tan espantoso que el mensaje tuvo que ser codificado en Apocalipsis 6:8. El mundo está en una decadencia total. Apocalipsis 6:8. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Es verdad que el infierno está aquí en la tierra, pero en otra dimensión. El infierno es una dimensión o universo alterno, fue corrompida y alterada para convertirse en un antimundo alterno que devora otras realidades. Es el mundo de origen de los demonios y a dónde van a parar las almas que han pecado o han sido cosechadas por el infierno. También es uno de los lugares más antiguos del universo mismo, y su origen se remonta al inicio de los tiempos. Por su naturaleza, el infierno no puede ser destruido y sirve como reflejo de la realidad misma. Es un espacio atemporal y espacial unido a todas las realidades y que tiene conexión con todos los tiempos y espacios físicos o metafísicos de la realidad. Sirve como contraparte del cielo. Se han propuesto varias teorías sobre la ubicación del infierno. Una opinión tradicional es que el infierno está en el centro de la tierra. Otros proponen que el infierno se encuentra en el espacio exterior, en un agujero negro. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida como infierno es Seol. En el Nuevo Testamento, es Hades, que significa invisible, y Gehenna, el valle de Ben Hinnom. Seol también se traduce como fosa y tumba. Tanto el Seol como el Hades se refieren a una morada temporal de los muertos antes del juicio, Salmo 9:17, Apocalipsis 1:18. Gehenna se refiere a un estado eterno de castigo para los muertos malvados, Marcos 9:43. Apocalipsis 6:8, miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Abrirá el Cern de Suiza el infierno. Hay mucho color amarillo dentro del Cern de Suiza, ¿sería este el caballo amarillento? Detrás del Cern el infierno lo seguía de cerca. En esta ocasión, la polémica ha sido avivada por las sorprendentes declaraciones de la doctora Astrid Stuckelberger, quien ha asegurado que bajo el suelo del complejo operan portales interdimensionales. Según su testimonio, supuestos físicos del centro habrían aludido a la existencia de hasta 17 dimensiones diferentes, las cuales permitirían el tránsito de entidades no humanas hacia nuestra realidad.
El relato alcanza cotas de surrealismo cuando describe un experimento donde uno de estos seres se materializó para luego desvanecerse, dejando una bufanda como única prueba física del evento. Sin embargo, el ser ha negado rotundamente estas afirmaciones, asegurando que no existe ningún portal a otra dimensión en sus instalaciones subterráneas. Caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Es el ser de color amarillento. Un acelerador de partículas logra convertir el plomo en oro, y el oro es amarillo. La noción de que el infierno está en algún lugar del espacio exterior, posiblemente en un agujero negro, se basa en el conocimiento de que los agujeros negros son lugares de gran calor y presión de los que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Sorprendentemente, este concepto del infierno se presenta en la película de Walt Disney de 1979, El agujero negro. Cerca del final de la película, todos los personajes atraviesan un agujero negro. Al otro lado, el villano se encuentra en un ardiente lugar de tormento, mientras que los demás personajes disfrutan de una dicha incorpórea. Es interesante que una película de Disney incluya una representación del infierno, pero es mejor no basar nuestra teología en las películas. ¿Qué es sino ese espacio a donde va a parar el Dr. Hans Reinhard Maximilianisado Maximilian Schell, al final de la película, que un infierno evocándonos la frase del señor Bott, recordándonos la Divina Comedia, Dante Alighieri, al principio del relato? Principio y final nunca han estado más juntos en una ficción. El agujero negro convertido en purgatorio, donde las almas puras irán al paraíso, en nuestro caso guiadas por un ángel hacia la luz, o las impuras al infierno. Pero también se podría mirar el final de la película con una actitud más científica y esto nos haría retroceder en el tiempo, una vez más, a una pregunta que pudiera parecer estúpida pero esconde una genialidad teórica. Relacionar dos conceptos antitéticos, la gravedad con la mecánica cuántica. ¿Qué pasa cuando lanzas un elefante al interior de un agujero negro? El 28 de octubre de 2006 Amanda Hefter publicó en la revista New Scientist un artículo llamado El elefante y el horizonte de sucesos, The Elephant and the Event Horizon. En él se hacía eco de una inquietud que tenía Leonard Susskind, uno de los creadores de la cuestionada teoría de cuerdas, 2003, cuando se hacía esa pregunta. Después de intentar salvarlo durante décadas, llegó a una conclusión: el elefante debe estar en más de un sitio al mismo tiempo. Para Susskind ese elefante sería el ejemplo de representar la gravedad, que tiene que ver con lo más grande y lo más pesado del mundo. Sí, alguno pensará que un elefante no es la representación máxima de una gran masa, pero es quizá la más absurda. La hipótesis hubiera sido completamente diferente si el profesor hubiese utilizado la lógica en su pregunta, hubiese dejado de serlo para encaminarse hacia una tesis. ¿Y el interior de ese agujero negro qué sería? Información pura y dura almacenada en tamaños microscópicos, insignificantes. La mecánica cuántica tiene que ver mucho con eso. ¿Y si eso mismo lo trasladásemos a un dispositivo que guarece la información y la administra a su antojo con una finalidad lúdica? Ya no estaríamos hablando de agujeros negros pero sí de películas. La clave residiría en la palabra información. Los físicos a menudo hablan más de ella que de materia, equivaliéndolas a ambas. Para ellos es casi igual de fundamental la explicación del estado de una partícula que la propia partícula. Esa información tiene que estar sujeta a un canal donde en un extremo se encuentra el emisor y en el otro, el receptor. Este esquema bosqueja el destino de Dumbo en el agujero negro. ¿Está dentro o está fuera? ¿Dónde está? Pensemos en el horizonte de sucesos no como un muro sino como un punto lejano. Hay un elefante que está dentro, por tanto vive, en el agujero negro y el otro muere, afuera aproximándose. La respuesta descansa en quien la pregunta, la importancia de la información reside en quien lo observa. ¿Quién ayuda a construir una película? Su espectador, que en el caso de El Abismo Negro se convertirá en el único punto de vista posible del destino de sus personajes. Quizá la parte final de la película sea la más obvia para contrastar esto mismo, pero existe otro momento donde sucede lo contrario, es decir, en vez de dar fe del final de los actantes, y por tanto convertirse en garante de sus destinos, se operará su contrario, el nacimiento del punto de vista. Esto ocurre en la protonarración de la película, en su secuencia de títulos de crédito iniciales. Regresamos al comienzo. Volvamos a ese astronauta que ha llegado a su finis terrae. ¿Qué le pasa a nuestro observador? Se ha convertido en un privilegiado, ha sido testigo del derrumbamiento de su mundo para ver formarse otro nuevo encima. Y ese es desde mi punto de vista super crack estrella, lo que quiere decir ven y mira Apocalipsis 6:8.
La fusión de lo que será la Tierra con el infierno, la fusión entre nuestro mundo y el antimundo, una visión del futuro tan espantosa que tuvo que ser codificado como un mensaje secreto oculto, donde veremos qué es lo que durante tanto tiempo se ha ocultado a la humanidad. En el año 2130, una nave de exploración terrestre, el US Palomino, descubre un agujero negro con una astronave hasta entonces desaparecida, el US Cygnus, orbitando en las proximidades del fenómeno. Cuando la variopinta tripulación, que incluye los consabidos militares, telépatas, un periodista, el imprescindible científico y un robot filósofo bastante repelente con aspecto de juguete infantil, abordan la nave, se encuentran con el Dr. Hans Reinhard, Maximilian Schell, un científico visionario y algo chiflado al estilo del Capitán Nemo, que dice ser el único superviviente de la misión original y haber descubierto una fuente de energía inagotable. Haciendo uso de la misma, pretende introducirse en el agujero negro y viajar allá donde éste le traslade. Pero el Dr. Reinhard y su ejército de robots esconden un terrible secreto que la tripulación del Palomino deberá descubrir. Desde el estreno de 2001, Una Odisea del Espacio 1968, muchas películas de SF han estado lastradas por el deseo de alcanzar un gran peso intelectual o metafísico, y el abismo negro representa esa innecesaria ambición en su máximo exponente. Su fracaso consiste en imaginar un concepto grandioso, el agujero negro, pero luego articular su desarrollo en términos de una ridícula imaginería religiosa, con los personajes susurrando frases altisonantes como parece algo salido del infierno de Dante o todavía espero ver a alguien rojo, con cuernos y tridente. El final, en el que todo el mundo desciende al agujero negro y el Dr. Reinhard se fusiona con su robot y termina en el infierno mientras los buenos, humanos y mecánicos, atraviesan un pasillo celestial con vidrieras y formas angélicas, es risible. En su formulación novalisiana, el velo de la diosa es el símbolo poético de la naturaleza misma, como un lenguaje cuyos trazos, que son sus pliegos, somos incapaces de leer. Levantar el velo quiere decir interpretar ese lenguaje. El velo de Isis se desarrolló como un símbolo del conocimiento místico, religioso o iniciático en la transición entre los cultos politeístas a las diosas egipcias, con Isis reina entre los dioses, la activa consorte y hermana de Osiris, en contacto con la gnosis grecolatina. Al pasar los siglos se recuperó como símbolo adecuado para interpretaciones místicas, iniciáticas, etc., o para versiones románticas de la aproximación absoluta a la naturaleza, divinizada, y lo femenino. De manera breve abordaré el símbolo del velo en general, a la diosa Isis y su velo de Isis. El velo de Isis en su máxima intensidad. La diosa egipcia por períodos reinó en los cielos y después, ya redimensionada como entidad suprema, ella bendice los tres espacios: cielo, tierra e inframundo. Bajo este aspecto de una divinidad suprema, la cara femenina de la Trinidad, o la regente del universo desde el lado maternal, la naturaleza entera, su símbolo del velo de Isis adquirió el significado definitivo. Conforme Isis se volvió la diosa de la totalidad, entonces su rostro estableció el enigma de la verdad, en el sentido absoluto de la sabiduría ganada en un solo golpe de vista. 3. Conforme desde el siglo XIX se reinterpretaron los cultos egipciacos como misterios de Isis, entonces ese velo adquirió protagonismo y se unió a una visión poética, por ejemplo: soy todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será y mi velo jamás fue corrido por ningún mortal. Al colocarse Isis en tal posición, donde su rostro es una refulgente fuente de la sabiduría y la verdad, entonces surge también un problema, semejante a la caverna de Platón. 4. Si los humanos han crecido acostumbrados a las tinieblas, según señala el relato de la caverna, entonces mirar la luz del sol de manera directa les resulta imposible. De ahí se muestra la paradoja romántica que develar el rostro de Isis provoca tal deslumbramiento que quien lo haga está en peligro de muerte, entonces se recomienda multiplicar los velos y avanzar lentamente para no caer fulminado ante el resplandor de la sabiduría. 5. En la tradición islámica sufí, la verdad divina se esconde detrás de muchos velos, entre 70 y 72,000 velámenes compuestos de luz y tinieblas, que son indispensables pues esconden la fuente de luz y nos protegen de su fulgor. Curiosamente, la metáfora de la multiplicación de los velos de Isis queda en armonía con el lento avance de la ciencia ante naturaleza, por tanto resulta una armonía entre esa intuición mística y la lenta evolución del pensamiento a escalas históricas. Dialéctica de la Ilustración contra los velos y los ídolos haciendo una apretada síntesis. La Ilustración europea cumplió con el mérito de desgarrar los velos que sostenían un período oscurantista, incluso tenebroso, que afirmaba el dominio de una iglesia corrompida sobre las sociedades.
Sin embargo, el interés por Isis y su velo resulta posterior al período de la Ilustración clásica de Europa, a manera de un contraflujo romántico y de interés por el esoterismo y la nueva espiritualidad. Algunos autores han afirmado, con astucia, que la ruta de la Ilustración desembocó en un racionalismo, para algunos desantropomorfizador 6 que se deshace de la figura humana, y para otros hasta nihilista. Bajo cualquiera de las dos vertientes, la ruta terminaría en algún páramo desértico carente de emoción, sin romanticismo, 8 y sin espacio para el propio ser humano. El argumento que aquí propongo es que el iluminismo nunca permea en la entera sociedad y, más aún, la crítica racional no implica que otros dos niveles clásicos de la persona estén resueltos, pues ni el espíritu ni el sentimiento se resuelven en el razonamiento. En otras palabras, ni el sentido de la vida ni la vitalidad de los sentimientos se resuelven con una argumentación fría, por eso Ortega apelaba a una fusión entre raciocinio y vitalismo, en una razón vital. 9. Incluso gracias a la propia Ilustración, hacia el siglo XVIII se favoreció que Europa conociera más y mejor los cultos orientales, desde los cuales se retomó la fascinación por el antiguo Egipto y las religiones comparadas. Algunos románticos encontraron en la diosa Isis nuevos matices emotivos y grandiosos que no encontraban en el cristianismo predominante. Los heterodoxos de las doctrinas fueron armando una visión para convertir ese antiguo relato en una nueva metáfora iniciática y de búsqueda de conocimientos esotéricos, por ejemplo, los popularizados por Blavatsky. 10. Fenomenología ante el velo en el rostro. Si bien el objeto que llamamos velo posee diversas utilidades, su intensidad se multiplica cuando descansa sobre un rostro. Velar un rostro implica un programa completo. No es lo mismo velar, por ejemplo, el pubis que el rostro debido al nivel de comunicación interpersonal que implica el rostro. Cualquier rostro concentra una biblioteca entera de mensajes, por la intensidad con la cual comunicamos mediante cientos de diminutos músculos bajo el rostro. Basta un pequeño ajuste en los ojos para revolucionar una expresión. Con esa capacidad tremenda de comunicación del rostro, el acto de taparlo marca el misterio extremo y hasta la despersonalización, pues si no miramos un rostro nuestra mente duda si hay una auténtica persona real. La fenomenología es el enfoque para comprender las superficies, las apariencias, como lo esencial, de tal manera que los rasgos presentes nunca se deben omitir. La presencia del espejo provocó desconcierto y temblor entre los pueblos primitivos por esa convicción de que devuelve el rostro tal cual es, sin caer en falsas imaginerías. Para la mente, imaginar una persona sin rostro implica un reto mayúsculo, en ese sentido, el velo sobre la cara implica una duda extrema y un desafío. Por eso, en un sentido psicológico, un rostro tras el velo resulta tan atractivo como atemorizante, que se aplica tanto a una prostituta sagrada, la mujer del harem, la vestal, como a un verdugo, aunque con el último se le denomina máscara. La presencia del velo sirve para anunciar un extremo que escapa de la condición normal, ya sea como amenaza, deleite, terror, interrogante, etc. Por lo mismo, la presencia del tapabocas por pandemia provoca tantos reparos y objeciones, porque amenaza con la despersonalización. Una salida fenomenológica será interpretar los pliegues del velo como un lenguaje completo, así como el rostro ya es una plétora de significados, los consecuentes pliegues de un velo deberían ser una biblioteca entera de significados. Esto en el sentido que Novalis interpreta a la naturaleza como una gramática completa, un lenguaje por descubrir bajo el velo sagrado. 11. Jugando a la fenomenología radicalizada, vale afirmar que el velo ya sustituye al rostro mismo y que detrás del obstáculo hay una nada o huella vacía, pues el velo se convierte en la realidad completa y su soporte resulta una quimera. Sin embargo, esa radicalización al afirmar que tras ese velamen se encuentra una diosa fantasmal, entonces permite que haya un crepitar de posibilidades infinitas, donde el optimista supone la irradiación más portentosa y el pesimista cree que se esconde la más triste nada. Hipótesis del contacto mediado. Considerándolo con optimismo, el famoso velo comparte la cualidad de otras prendas, pues la desnudez absoluta resulta trivial o insufrible, mientras que el vestir transmite infinitos mensajes y brinda ventajas prácticas. A su manera claridosa, el filósofo Ortega y Gasset repudia la acción directa del anarquismo para elogiar a las mediaciones que construyen la cultura y las instituciones políticas. El anarquista pretende saltarse dos mediaciones clave, el Estado y el capital, para establecer el único contacto que tolera en una fusión, hipotética, entre iguales. Ortega afirma que la acción directa implica un gesto contra natura que abandona más de lo que gana al establecerse.
El concepto esotérico de la ruta velada acepta las vías indirectas y termina glorificando a las mediaciones, las cuales, siendo francos, lo abarcan todo, pues el pensamiento y el lenguaje son mediaciones indispensables. Si, como dijera Kant, resulta imposible conocer la cosa en sí, entonces hay que transitar por las categorías del pensamiento, es decir, habrá que vivir la mediación de la mejor manera, con la crítica. Según una vieja tradición mediterránea, recogida por Proclo y Plutarco, en el aditún de un templo de Sais, Egipto, existía una enorme estatua de la diosa Isis con un tupido velo negro cubriendo su rostro, acompañada de la enigmática frase: "Yo soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo". Desde esos días, el descorrimiento del velo de Isis ha pasado a representar la revelación de la verdad, el encuentro con la luz, el acceso a un conocimiento oculto, el traspaso de un umbral, en otras palabras la conexión con una realidad que está más allá de lo evidente. Los discípulos en Sais. La Isis velada fue fuente de inspiración para los románticos, y Novalis la usó como tema central para una de sus composiciones más inspiradas, un viaje iniciático titulado Los discípulos en Sais. En esta obra, el protagonista dice: "Es preciso que parta. Quizá regrese pronto, quizá nunca. No sé lo que me pasa. Algo me empuja, me arrastra. Quisiera deciros dónde voy, pero yo mismo lo ignoro. Me encamino hacia la morada de la madre de las cosas, la Virgen velada. Mi alma se inflama y consume por ella. Adiós". 2. Y entonces, Giacinte, a través de valles y desiertos, por torrentes y montañas se dirigió, presuroso, a la tierra desconocida. Preguntó a los hombres y a los animales, a las rocas y a los árboles, el camino que conducía hacia Isis, la diosa sagrada. Muchos se burlaron de él, otros callaron, y en ninguna parte pudo obtener respuesta. Atravesó, primeramente, tierras salvajes y desoladas. Brumas y nubes le cortaron el camino, y las tempestades no amainaban, jamás. Luego encontró desiertos sin límites y arenas incandescentes. A medida que avanzaba, su alma se transformaba también. 3. Aunque esta composición quedó inconclusa, en uno de los finales posibles el poeta escribió: "Uno de los discípulos lo logró. Levantó el velo de la diosa de Sais. ¿Y qué observó? Se vio, oh, maravilla de maravillas". Asimismo, Friedrich Schiller, por su parte, escribió La imagen velada de Sais, donde presenta a otro joven buscador cuya sed ardiente por el conocimiento le había incitado a viajar a Sais en Egipto para aprender la sabiduría secreta de los sacerdotes. En la tradición islámica, especialmente en el sufismo, la verdad divina se esconde detrás de 70.000 velos, híbridos y tinieblas 6, que son ambivalentes. Al mismo tiempo que esconden la fuente de luz nos protegen de su fulgor. Dicho de otro modo, si todos esos velos desaparecieran, quedaríamos enceguecidos y nos ocurriría lo mismo que al prisionero de la caverna platónica al salir a la superficie iluminada por el sol. En su conocido relato, incluido en la República, Platón reflexiona: si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. 7. Por lo tanto, podemos concluir que el conocimiento de la verdad y el acceso a la fuente primordial es siempre paulatino y está supeditado a pequeñas conquistas, hitos, que suelen representarse como peldaños de una escalera, nudos de una larga soga, niveles, cámaras de un templo que deben atravesarse o bien velos que deben ser levantados. En todos los casos, estos grados o niveles son una representación de los diferentes estados de conciencia, maqamat, aquellos hitos conscienciales que jalonan el sendero de regreso a casa. Teniendo en cuenta que el sendero puede compararse a una carrera de fondo y no de velocidad, es necesario desarrollar la paciencia y no apurarnos demasiado.
Los antiguos decían apresúrate lentamente festina lente, representando esta idea fusionando un caracol con una liebre, un cangrejo con una mariposa o un delfín con un ancla. En concordancia con esta idea, los alquimistas advertían que toda precipitación procede del diablo. La paciencia, al igual que otras virtudes iniciáticas como la disciplina, la constancia, el sacrificio, el altruismo, ciertamente está fuera de moda en nuestro mundo obsesionado con la celeridad y las soluciones rápidas. Sin embargo, si queremos avanzar con seguridad por este largo camino, no nos queda otra que respirar hondo y apresurarnos lentamente. Sin prisa pero sin pausa. Por lo tanto, como nobles caminantes de la Vía Lucis, ¿qué tenemos frente a nosotros? 70.000 barreras. 70.000 velos que deben ser levantados pacientemente, uno a uno, para finalmente llegar a la fuente luminosa. ¿Y cómo podemos levantar los velos? A través de la reflexión serena, de la experimentación plena del aquí y ahora, del trabajo interior, de todo aquello que nos ayude a descubrir nuestra verdadera identidad. En otras palabras, del amor, de esa fuerza avasalladora que nos hace ver que todos somos uno y que nuestro propósito más alto es volver a unir lo que en el principio estuvo unido, desandar el camino, volver a casa. En fin amigos de Supercrack Estrella comenta.